Spain in the Middle Ages. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso sobre la Edad Media en España. Voy a hacer esta presentación, la voy a leer en inglés, pero también voy a explicar en español. Bien, recordaréis que dimos este tema en el segundo trimestre y entonces la Edad Media es ese periodo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente, que tenía su capital en Roma, hasta la caída del otro imperio romano, el de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla. Entre un evento y el otro se transcurren casi 1000 años, ¿de acuerdo? Y en esos 1000 años muchas cosas ocurren en lo que era España, así que vamos a ir viéndolo. The Visigoths. Who were the Visigoths? The Visigoths were an important Germanic tribe. They came to Roman Hispania in the 5th century AD. In 507 AD, the Visigoths established a new kingdom with its capital city in Toledo. It was called the Kingdom of Toledo. The religion was Catholicism, and the Visigoths learned to speak Latin. Bueno, pues los visigodos o los godos, que fueron los primeros que llegaron, cuando el Imperio Romano cayó, se establecieron en el territorio de la península y establecieron su capital en Toledo, que está más o menos por aquí. ¿De acuerdo? Ellos no eran católicos, pero cuando llegaron a la península ibérica, como los romanos ya eran católicos, pues se convirtieron a la religión y también aprendieron a hablar su idioma. Al-Ándalus. Who were the Muslims? Islam is the religion that began on the Arabian Peninsula in the 7th century AD. The followers of Islam are called Muslims. In the Middle Ages, there was a great Islamic civilization with its own laws, costumes, and art. Muslim empires were called caliphates, and they were ruled by the caliphs. After the Muslims defeated the Visigoths at the Battle of Guadalete in 711 AD, all Al-Andalus became part of the caliphate. Bueno, aquí nos habla de los musulmanes y su religión, que es el Islam. Ellos llegaron desde la península de Arabia, que está aquí, que es donde se originó la religión, y se fueron expandiendo por todo el norte de África hasta que finalmente invaden la península ibérica por el sur. Allí derrotan a los visigodos y establecen su reino, que es el reino de Al-Ándalus, y ocupan casi toda la península ibérica. Ese imperio se llamaba el califato y el que era el rey se llamaba el califa. Bien. How was Al-Andalus governed? Until 929 AD, Al-Andalus was an emirate. In 929 AD, it became an independent caliphate called the Córdoba Caliphate. Later on, it was divided into small Taifa kingdoms. By the middle of the 13th century, the Kingdom of Granada was the only remaining Taifa kingdom. Bien, aquí vemos la evolución de la forma de gobierno del territorio de Al-Ándalus. En primer lugar, en la primera fase, era un emirato. Esto significa que era una provincia dependiente del califato de Damasco. Pero en el 929, Abderramán III declara que Córdoba es un califato y por lo tanto es independiente del de Damasco, ya no tienen que rendir tributo al otro califa. Eso dura aproximadamente 100 años porque en el 1031 el califa divide Al-Ándalus en pequeños reinos para sus hijos y son llamados los reinos de Taifa. Pero al dividirse, los reinos cristianos que estaban al norte lo tuvieron más fácil para vencerles y les fueron conquistando, hasta que el último que quedó fue el reino de Granada. Life in Al-Andalus. What was life like in Al-Andalus? Life in Al-Andalus was peaceful, but there were many battles at the borders with the Christian kingdoms in the north.
Some people in Al-Andalus were Christian or Jewish. The Muslims didn't consider non-Muslims to be equals, but they gave them some basic rights. Most people were farmers. Agriculture was the most important economic activity. There were also artisans in the towns and cities. Merchants sold the products made by the artisans. ¿Cómo era la vida en Al-Ándalus? Pues la vida en Al-Ándalus era pacífica, excepto en las zonas fronterizas con los reinos cristianos, the borders. Alguna gente del Andalus era cristiana o judía, y los musulmanes no los consideraban iguales, equals, pero les daban algunos derechos. La mayoría de la gente eran granjeros, eran farmers. La agricultura era lo más importante, donde más gente trabajaba, aunque también había artesanos, sobre todo en las ciudades, y también mercaderes, que eran los que vendían esos productos. Life in Al-Andalus. Al-Andalus provided art, culture, and learning. The Muslims also built many beautiful things, such as the Alhambra in Granada and the Great Mosque in Córdoba. Bueno, pues eso. Los artesanos de Al-Ándalus crearon muchas obras de arte y también de arquitectura, como por ejemplo la Alhambra de Granada o la Mezquita de Córdoba. The Christian kingdoms. What was life like in the Christian kingdoms? In the Christian kingdom of the north, most people lived in the countryside, in small towns and villages. Society was divided into three groups: clergy, nobles, and peasants. Bueno, ahora vamos a hablar de los reinos cristianos. ¿Cómo era la vida en esos reinos? Pues la mayoría de la gente vivía en el campo, en ciudades pequeñas o aldeas. Sus ciudades eran más pequeñas que las del Andalus. Y había tres grupos en los que se dividía la sociedad: el clero, los nobles y los campesinos. The Christians built many religious buildings that we can still see today, such as churches and monasteries. There were two main styles for architecture in the Middle Ages: Romanesque and Gothic. Bueno, estoy seguro de que recordáis esta parte. Dentro de los edificios religiosos que construyeron los cristianos, teníamos el primer estilo, que es el más antiguo, el que surgió primero, románico, y el estilo que surgió más adelante, cuando ya tenían mejores conocimientos de arquitectura, que fue el gótico. The Reconquista. Between the 8th and the 15th centuries, the Christian kingdoms expanded to the south. They conquered lands from Al-Andalus. This process is called the Reconquista. Bien, pues la llamada Reconquista es el proceso por el cual los reinos cristianos fueron conquistando los territorios de Al-Ándalus, especialmente después de que se dividiese en los reinos de taifas. Este territorio que podéis ver, que fue el último que quedó, era el reino de Granada. The Reconquista ended in 1492 when the Christians conquered Granada. Bueno, esa reconquista terminó en 1492, que fue cuando los cristianos conquistaron Granada. En esa época estaban gobernando los que se llamaban reyes católicos. Y además, justo en ese mismo año, un señor llamado Cristóbal Colón llega a un nuevo continente. ¿Sabéis cuál es?